Buenos días, queridos hermanos. Como hoy hemos estado a hacer, tenemos que ir desinfectando el púlpito. Esperemos que pronto el Señor, en su soberanía y en su voluntad, pues permita que podamos tener esta vacuna que nos libre de forma momentánea pues del coronavirus. Muchas gracias a todos y que podamos darle las gracias a Dios por ello, ¿verdad? Vamos a seguir nuestro estudio de la carta que Pablo escribe a los Gálatas, y durante este verano, Clementina y yo, el tiempo que nos dejaban disponible, que era bastante poco, Matías y Olimpia, pues hemos visto, o todavía no la hemos terminado, como podéis imaginar, una serie en Netflix que se titulaba Prison Break, ¿vale? Prison Break, para que como la conocemos aquí en España. Y relata, por si alguno la quiere ver, lo voy a decir muy por encima, relata como un hermano ayuda a su otro hermano, el cual era inocente, a salir de prisión. Y cada temporada, la primera temporada están en prisión, la segunda está fuera, la tercera están en prisión, la cuarta vuelven a estar fuera. Y lo que realmente relata, entre otras muchas cosas, es cómo es la vida cuando estaban privados de libertad, cuando estaban en esclavitud o cuando estaban siendo perseguidos por el FBI, por otras muchas cosas que suceden, y al final cómo obtienen la libertad. Y justamente esto, aunque salvando las distancias, es lo que Pablo hace en el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Lo que Pablo hace es relatar cómo es una vida de una persona que se encuentra bajo la esclavitud del pecado y cómo es la vida de una persona que obtiene libertad. Por eso utiliza diferentes ilustraciones y habla de una cárcel. Como ya hemos estudiado en las anteriores predicaciones, en las iglesias de Galacia, la doctrina de la justificación por gracia y solo por fe estaba siendo atacada. Las iglesias estaban recibiendo una falsa enseñanza por parte de los judaizantes, que era la siguiente, y decían que para ganar la salvación tenían que cumplir con toda la ley de Moisés. Es decir, tenían que añadir obras a su fe. Ponían énfasis en lo externo, como he dicho anteriormente, y añadían obras de la ley mosaica a la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, si tenemos que titular de qué va la carta a los Gálatas, habla sobre el fundamento de la justificación y cómo esto implica en el creyente. Y vemos cómo la justificación, veíamos que era el acto por el cual Dios declara justo al pecador cuando éste acude a él arrepentido. Es un acto que es iniciado por Dios y por el cual el pecador es justificado, no por sus obras, no por cumplir la ley, sino solo por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y por lo tanto Pablo en estos pasajes está defendiendo la justificación por la fe y advierte a esta iglesia que estaban en la zona de Galacia de las terribles consecuencias de abandonar esa doctrina. Los Gálatas se estaban alejando del verdadero evangelio. Estaban añadiendo rituales mosaicos para ganar la salvación. Rituales que ya habían quedado invalidados y rituales que aún en el tiempo de Moisés no daban la salvación. Porque como hemos dicho ya en varias ocasiones, la salvación siempre ha sido por la gracia de Dios a través de la fe en la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Esto es lo que nos enseña toda la palabra del Señor. Solo por fe. Una fe no relacionada con ceremonias o rituales o con cosas que pueda hacer una persona. La fe
siempre ha sido la respuesta requerida por Dios, que trae salvación a cada ser humano. Y por tanto Pablo, en el pasaje que vamos a estudiar hoy en Gálatas capítulo 3, versículo 23, continúa la discusión esta de por un lado la fe y por otro lado la ley. Vimos en la anterior ocasión cómo existe cómo Pablo lo que estaba haciendo era mostrar una relación histórica entre el pacto de la promesa en Abraham y el pacto de las obras a través de Moisés. Y veíamos, como nos decía, que el pacto de Abraham, y estuvimos explicando, era superior al pacto de Moisés. Y lo que hace en este pasaje que vamos a leer en Gálatas capítulo 3, los versículos del 23 al 29, es describir cómo es la persona antes y después de la conversión, cómo es el carácter y la orientación de una persona antes de confiar en Dios para su salvación y después de que Dios le conceda esa justicia. Una persona, queridos hermanos, sin Dios, está bajo la ley. Esto es el argumento de Pablo. Está bajo la ley y padece la servidumbre de esa relación, porque la ley lo que hace es mostrarle su condición de pecado. Pero sin embargo, cuando acudimos arrepentidos en fe en Cristo, pasamos a estar en Cristo y a disfrutar de la libertad que trae esa nueva relación. Dice así el pasaje: pero antes que viniese la fe, fijaros, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hasta aquí la palabra del Señor. Y el primer punto de nuestro bosquejo que vamos a ver en esta mañana es cómo es una persona que está bajo pecado. Cómo es una persona que está bajo la servidumbre de la ley. Y esto es lo que Pablo está relatando en los versículos 23 y 24. Dice: antes de que viniese la fe, estábamos confinados. Y ahora todos los que estamos hoy aquí de manera desgraciada sabemos lo que es esa palabra. No hace falta explicarla, ¿verdad? Estamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y fijaros que Pablo comienza y dice estábamos, y se identifica con el pueblo judío. Pablo era judío, como todos conocéis, pueblo al que le dieron ambos pactos, tanto Abraham como Moisés pertenecían al pueblo judío. Pero cuando dice estábamos, en un sentido más amplio, también se está identificando con toda la humanidad. Se está identificando contigo y conmigo. Por un lado los judíos y por otro lado los gentiles, que como también hemos explicado en aquella época, era lo mismo que decir toda la humanidad. Dividían a la humanidad en judíos y en gentiles. Incluso el gentil más pagano, que nunca ha oído del Dios verdadero, lo que dice estos primeros versículos es que está bajo la obligación de guardar las normas morales y espirituales de su Creador. Toda persona, por muy pagana que sea, está bajo el yugo del pecado y está bajo la necesidad moral
de cumplir la ley de Dios. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero todos conocéis el pasaje de Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 21, en el cual dice Dios: no importa que nunca hayas leído la Biblia, estoy parafraseando, sino que cada día en la creación tú estás viendo la obra de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo en su argumento es que bien sea a través de la Biblia, o bien sea a través de la conciencia, como decía ese pasaje de Romanos, hasta que una persona reconozca su pecaminosidad e incapacidad para cumplir la perfección, las demandas de la ley de Dios, no se va a acercar al arrepentimiento, no va a buscar salvación. Fijaros, queridos hermanos, una persona que afirma querer ser salva, y lo podemos encontrar en nuestra sociedad, pero que se niega a reconocer y a arrepentirse de su pecado, lo que realmente está haciendo es engañarse a sí mismo. Si una persona dice: yo quiero ser salvo, yo voy a ir al cielo, pero se niega a reconocer y a arrepentirse de su pecado, está engañándose a sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué nos ofrece la salvación? Nos libera del pecado. Por lo tanto, una persona no puede tener al mismo tiempo el deseo de mantener su pecado y por otro lado librarse del pecado. Es imposible que desee de corazón tener una vida nueva de justicia en Cristo y que no renuncie, fijaros, queridos hermanos, a su vida vieja de pecado. En Santiago, capítulo 4, versículos del 7 al 10, vamos a ver cómo es una persona que se arrepiente de pecado. Vamos a ir un momento a Santiago, al capítulo 4, los versículos del 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor. Fijaros, los requisitos. Dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fijaros como dice: limpiad vuestras manos, purificad vuestros corazones. Y esto es lo que hace la ley, queridos hermanos. La ley lo que está haciendo es convencer y revelar a los hombres que son pecadores. Da igual, o bien por la Biblia, o bien por la creación, un ser humano se tiene que dar cuenta que es pecador. ¿Por qué? Porque nadie pedimos perdón, ¿verdad? Por algo que no hemos hecho. ¿Cuándo perdonamos? Cuando sabemos que hemos hecho algo que está mal, o que hemos infringido, esta es la palabra, una norma, ¿verdad? El perdón carece de significado para una persona que ignora que ha hecho algo malo. Por lo tanto, la gracia carece de sentido si una persona no sabe que es pecadora. Y tal pecaminosidad significa que está separado de Dios y que vive bajo condenación. Por tanto, como hemos escuchado, para que haya buenas noticias, para que haya las buenas noticias del Evangelio, es necesario, en primer lugar, escuchar malas noticias. Las malas noticias de que eres pecador, y que eso lo vemos en la ley, porque nadie, absolutamente nadie, es capaz de cumplir a la perfección la ley de Dios. Y voy a leer de manera literal en el primer capítulo un libro que es bastante conocido entre el mundo cristiano, El progreso del peregrino. De hecho, algunos hemos visto la película y está escrito por Juan Bunyan. Escribe, y leo de manera literal, es como una alegoría. Dice: mientras yo caminaba por la desolación de este mundo, llegué a cierto lugar
donde había una cueva, y me acosté en ese lugar para dormir. Allí dormido tuve un sueño. Soñé y he aquí, vi a un hombre vestido de harapos y parado en algún lugar, con el rostro demudado, un libro en su mano y una carga inmensa sobre su espalda. Miré, le vi abrir el libro, leer su contenido, y a medida que leía lloraba y temblaba. Incapaz ya de contenerse, reventó en lamentos y dijo esto mismo una y otra vez: ¿qué voy a hacer? Poco después, este hombre se encontró con Evangelista, quien le preguntó por qué lloraba. Peregrino respondió: Señor, percibo por el libro que tengo en mi mano que estoy sentenciado a morir y después de ello ser sometido a juicio. Evangelista dirigió la mirada del peregrino hacia una puerta en la distancia, así como una luz y una colina detrás de ella. Con la carga inmensa sobre su espalda y el libro en su mano, Peregrino empezó a caminar rumbo a la colina y mientras avanzaba daba gritos: ¡vida, vida, vida eterna! La carga sobre la espalda de Peregrino era su pecado, el libro en su mano era la Biblia, y la colina hacia la cual dirigió sus pasos era el Calvario. Fue por medio de la lectura de la palabra de Dios que se enteró de que la ley de Dios le condenaba a muerte y el infierno a causa de su pecado. Y fue ese conocimiento del pecado y juicio lo que le llevó a la cruz de Cristo, donde el castigo que merecía fue pagado por completo y Dios le ofreció el perdón total y vida eterna. Hasta aquí esta cita de este primer capítulo, donde se nos ilustra de manera muy sencilla cómo la Biblia muestra a los hombres su pecaminosidad. La ley muestra a sus hombres su pecaminosidad. Y por eso dice: todos, en un sentido más amplio, estábamos confinados, es decir, estábamos encerrados bajo la ley y bajo la carga de nuestro pecado. Todo ser humano vive siendo esclavo y estando encadenado al juicio. Y las demandas que debe de pagar como consecuencia de ello son la muerte y el infierno. Cada uno de nosotros, si retrocedemos hacia atrás y nos damos cuenta de nuestra vida antes de haber sido rescatados por la gracia de Cristo, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente estábamos bajo la condenación del pecado. ¿Y quién nos condenaba? La ley. ¿Por qué? Porque nos mostraba nuestra degeneración moral y espiritual. Todos necesitábamos un libertador. Las demandas de la ley nunca ha sido el medio por el cual las personas han sido salvas. Y como dice este texto, la ley fue diseñada para condenar a los pecadores y para conducirles a el Salvador. Por eso vemos de manera fiel cómo la ley estaba para mostrarnos nuestro pecado. Aquellos pecadores que la ley había mantenido un dominio total en la vida del judaísmo. ¿Recordáis el contexto que veíamos quién eran estos judaizantes? Todos habían creído en cierta manera en Dios, pero añadía el deseo sincero de obedecer a la ley, porque si no, ¿qué iban a hacer? Y lo que Pablo está enseñando es que la ley nunca había sido un sustituto ni una barrera de la fe. Bajo la ley de Moisés, todo el mundo había sido salvo por fe. Y como dice Abraham y Moisés, Abraham creyó y cómo continuó, y le fue contado por justicia. A pesar de que no podían guardar la ley, y si nos acordamos cuando Jesús predicaba en el Sermón del Monte, veíamos todos estos judíos que decían que guardaban la ley, pero realmente el Señor Jesucristo les mostraba que no podía guardar la ley. La mayoría de los judíos habían rechazado el camino de la fe.
empezaron a jugar con sus mentes para inventar tradiciones que en cierta manera eran capaces de guardar. Desde Caín, de hecho, todos conocemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Desde que Caín ofreció el primer sacrificio por inventiva humana, los hombres han insistido en acercarse a Dios y agradarle a su manera y no como Dios ha determinado. Ningún hombre está dispuesto a reconocer y abandonar su pecado, a reconocer su incapacidad para salvarse a sí mismo por esfuerzos religiosos. Menosprecian la oferta de salvación, ¿verdad? Por fe, rehúsan humillarse ante nuestro Salvador. Prefieren ganar la salvación apoyándose en su propio entendimiento. Prefieren ser salvos basando su ganancia o su salvación en esfuerzos individuales, pero realmente cada vez están más ahogados en la bancarrota espiritual. La gracia de Dios, queridos hermanos, siempre ha sido el regalo que Dios ha reservado para aquellos que se humillan y van arrepentidos, sabiendo de su incapacidad para ganar la justicia de Dios. La ley, aun si es guardada con los mejores esfuerzos de una persona, no es más que una prisión, no es más que una celda llena de condenados a muerte, que lo que están esperando es la ejecución eterna. Por eso decía, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y dice versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, ¿para qué? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Un ayo, dice, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un guardián y guía para los judíos. Y un sentido más amplio lo podemos amplificar para toda la humanidad. Un ayo era un esclavo que era acogido por las familias griegas y romanas, y el deber de esa persona, de ese ayo, recibía el nombre de ayo, era incluso más que un maestro, era la de supervisar a sus hijos en la ausencia de sus padres. Ese ayo, esa persona, era un esclavo de esa familia, y ellos eran los encargados de llevar y traerle a los niños de la escuela. Se aseguraban de que por las tardes estudiasen sus lecciones y le adiestraban en que tenían que obedecer a la autoridad. Eran estrictos, eran disciplinarios, ellos tenían la autoridad para regañar, tenían la autoridad para castigar si lo consideraban necesario. Sin embargo, cuando ese joven de esa familia griega o romana llegaba a ser joven, llegaba a ser joven, sobre los 15, 16 años, había una fiesta que era una gran alegría porque celebraban, ¿sabéis qué? Que era liberado de la supervisión de ese ayo. Ese ayo ya no estaba sobre él. Es decir, la función del ayo era la de cuidar al niño hasta que se iniciaba en la vida adulta. En ese momento el ayo dejaba de tener autoridad y control sobre el menor. Ese joven ya no tenía la responsabilidad de rendir cuentas. Pues ese ayo es, si ahora lo trasladamos a nuestro tiempo, es la ley. Ese ayo, para que podamos entenderlo, era la ley. Esa ley, la cual su única función era la de llevarnos a Cristo. Y una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón,
Ya no es necesario ceremonias rituales externos que actúen como guías o como agentes disciplinarios. La ley es relegada, aunque como todos sabéis se ha explicado en el estudio bíblico, en un sentido moral. El dador de la ley, la ley mosaica, es el mismo que en el Nuevo Testamento y por lo tanto tenemos que cumplirla desde el punto de vista moral y tenemos que amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, vemos como esta era las características de una persona que se encuentra encerrada bajo la ley, que se encuentra en servidumbre de pecado. Pero sin embargo, fijaros versículo 25, hay un pero que dice, antes erais esto, pero ahora vamos a ver cómo es la nueva vida en Cristo, una vida que ofrece libertad. Dice, pero venid a la fe, y aquí es donde hoy estamos nosotros, ya no estamos bajo ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y continúa y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué estaba ocurriendo en esas iglesias? De nuevo, los judaizantes se negaban a olvidar la ley ceremonial, aún después de haber hecho una profesión de creer en Cristo. Para ellos, la confianza en Cristo era una mera añadidura a las obras de la ley. Por lo tanto, estaban enseñando a la iglesia que debían de permanecer bajo la ley y que realmente nunca iban a gozar de la libertad que ofrecía el Salvador. Pero venida a la fe, hemos leído en Jesucristo, una persona ya no está bajo la ley, ahora está por fuera de la subordinación al simbolismo de la ley, está bajo la gracia. Hemos visto que sí es cierto que bajo la moral estamos bajo la ley, es decir, las normas morales de Dios nunca cambian y el Nuevo Testamento las reitera con firmeza. La diferencia, queridos hermanos, es que ahora estamos bajo el poder del Espíritu Santo, que nos capacita para obedecerlas. Y dice, versículo 25, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ese todos se está refiriendo a los hijos espirituales de Dios, que son aquellos que por la fe en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios, que crecen y maduran en su vida espiritual. Y aquí se está refiriendo a todos, pero a todos los creyentes de todas las razas. ¿Y qué dice? Dice, todos sois hijos de Dios, ¿por quién? Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Fijaros, nadie pertenece al Padre, nadie es de Dios, si no tiene también al Hijo. Todos conocemos el versículo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo termina la segunda parte? Nadie viene al Padre si no es por mí. Una persona que no ha depositado su fe en el Hijo tampoco tiene al Padre y no cuenta con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo que le capacitan para cumplir la ley moral de Dios. Dios no tiene hijos como la humanidad piensa, que no se hayan identificado por la fe en su Hijo unigénito. La fe en Cristo Jesús, queridos hermanos, da entrada a los creyentes a una relación perfecta con el Dios Padre. En otras palabras, la primera cosa que Dios da al creyente es
el Espíritu Santo, que lo va a llenar y que le va a permitir tener una relación perfecta con el Hijo y con el Padre. El Espíritu Santo nos da poder, nos capacita para tener una relación íntima y personal con nuestro Padre Celestial. Es el que nos permite que podamos llamarlo Abba Padre. Es el que nos permite que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, podamos acercarnos a Él y tener la plena certeza de que Dios nos escucha y que cuida de cada uno de nosotros. Esto es lo que hace la gracia en la vida del creyente. Y continúa y dice este versículo 26, dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y dice versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y aquí vamos a hacer un inciso. Aquí, esta palabra, todos los que sois bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aunque todos conocéis que el bautismo de agua, que muchas veces celebramos, es una confesión pública de vuestra fe previa, anterior en Jesucristo. Pablo, en este pasaje, no habla de ese bautismo. En ninguna parte de la Biblia se nos dice que la salvación tenga que ver de manera específica con el acto de bautizarse sobre las aguas, un bautismo físico. Sabéis que Pablo en Gálatas, como estoy diciendo, decía que solamente la salvación es por fe. Por lo tanto, el bautismo, no, si dijésemos que es para salvación, sería otra obra. La salvación solamente es por fe, sin añadiduras. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí con esta palabra, el ser bautizado, es un sinónimo de estar revestido de Cristo. La frase bautizados en Cristo no hace referencia a una ceremonia acuática, sino más bien a que nos identificamos con Cristo y nos inmiscuimos de manera plena en una vida con Cristo. Todos los seres humanos que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, que dice la palabra del Señor, que somos crucificados con Cristo y resucitados con nuestro Salvador. El creyente que tiene una fe en Cristo está revestido por Cristo. Y esta es una manera que el apóstol Pablo utiliza para que nosotros entendamos cómo debe de ser la vida, la presencia y la naturaleza de una persona, de un creyente que ha depositado su fe en Cristo. Al estar en Cristo debemos de vivir de una manera que seamos irreprensibles, que seamos sencillos, hijos sin mancha, como dice la palabra del Señor, en medio de una generación perversa. Y si tuviéramos que definir qué es ser cristiano, la respuesta es una persona que está revestida de Cristo. No existe ni un solo cristiano que no esté revestido de Cristo. No existe ni un solo cristiano que la enseñanza de Cristo no sea lo más importante. Solo aquellos que están en Cristo, que son revestidos de Cristo, perseveran en su salvación. Y es por eso que continúa este pasaje y dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si alguna vez acusan a los cristianos de ser unos retrógradas, de ser a los cristianos algo que ya no está de moda, o que no está conforme a las corrientes de este mundo, por nuestro pensamiento que tenemos sobre el matrimonio, sobre la mujer, la posición de la mujer, leer este versículo. Porque este versículo en aquel tiempo era una auténtica revolución.
ni el partido político más revolucionario que ha existido a lo largo de la historia ha sido capaz de dar un mensaje más revolucionario que este. Ya no hay judío ni griego. No somos capaces de imaginar las implicaciones que tenía ese pasaje. Ya no hay esclavos ni libres, fijaros, y la esclavitud no se abolió hasta el siglo XIX, pero el cristianismo la abolió en el primer siglo. Ya no hay varón ni mujer. Antiguamente la mujer era lo más ínfimo de la sociedad. Carecía de cualquier derecho, y lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, es que la mujer y el hombre eran lo mismo. Fijaros, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. La sociedad a la cual iba dirigida este pasaje hacía separación de personas. Los judíos se creían que eran más valiosos, más importantes que el resto de los seres humanos. La persona que se hace uno con Cristo, lo que está diciendo aquí Pablo, es que son iguales que los demás creyentes. No existen distinciones entre aquellos que somos hijos de Dios. Por supuesto, esto no significa que ya no haya judíos que sean cristianos, que no haya gentiles, que no haya esclavos ni libres, hombres y mujeres. Sí, en la iglesia hay diferencias raciales, hay blancos, hay negros, hay diferencias sociales, hay esclavos, ya no hay esclavos, perdón, hay amos, hay jefes, hay de todo. Pero sin embargo, lo que está diciendo es que ya no hay en la iglesia, no hay prejuicios basados en tu raza, en tu posición social, en el sexo o con cualquier otra diferencia superficial y temporal. No tienen lugar en la iglesia de Cristo. Los que sois amantes del deporte, o sin ser amantes lo veis en el telediario, ¿qué sucede hoy, día 6 de septiembre del 2020, en el país más poderoso del mundo? Que de día y de noche hay revueltas por las diferencias raciales. Los negros, la raza negra, está protestando en contra de los abusos que están recibiendo por parte de la raza blanca o de los policías de raza blanca. De hecho, la NBA juegan todos con los nombres diferentes y ponen logos. Entre ellos ponen bota, ponen Black Lives Matter, que significa la vida de los negros importa. Uno de los jugadores más importantes aparece en su camiseta Reforma Educacional. Otros aparece libertad, pero en ninguno de ellos aparece el Evangelio de Cristo. Ni el votar, ni la reforma en la educación, ni el decir que la vida de los negros importa, van a hacer que cambien esas diferencias raciales. En la sociedad en la que vivimos, aún la mujer, a pesar de que lucha y lucha por tener esa igualdad en el hombre, jamás la va a conseguir, o muchas veces la va a superar, pero no va a ser una igualdad real. Solo en Cristo, en el Evangelio de Cristo, está esa igualdad. No hace distinciones el Evangelio entre la situación social y económica. No eres salvo por tener mayor número de ceros en tu cuenta bancaria, o no puedes llegar a ser salvo porque no tengas ningún cero en tu cuenta bancaria. Da igual. Santiago ya lo dijo, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. El cuerpo de Cristo siempre habla y la palabra del Señor siempre nos enseña que tenemos unos privilegios que son comunes. Y tampoco, a pesar de lo que pueden decir, existen, queridos hermanos, distinciones espirituales según el sexo. La Biblia no es una Biblia retrógrada, no es una Biblia que excluye a la mujer. No, dice la palabra del Señor, y hemos leído, no hay varón ni mujer. Y ahí lo que está diciendo la palabra del Señor es que reconoce la igualdad espiritual plena
de las mujeres creyentes frente a los hombres creyentes. Lo que ha hecho el cristianismo es elevar a la mujer a una posición que nunca antes había conocido. En asuntos de gobierno doméstico y eclesiástico, Dios, como bien sabéis, ha establecido al hombre como cabeza. Pero en las dimensiones de las posesiones y los privilegios espirituales no existe diferencia absoluta alguna entre ambos sexos. Da igual que seas mujer, que seas hombre, tú y yo vamos a disfrutar de los mismos privilegios en Cristo Jesús. Este mensaje, este versículo fue, como he dicho, el mayor versículo progresista que ha habido en la historia de la humanidad. Y si alguien tacha la Biblia y tacha la palabra del Señor de excluir a la mujer, leerle este versículo y leerle lo que implica este versículo. A la muerte del Señor en la cruz del Calvario le costó igual la muerte por una mujer que por los hombres, por un negro que por un blanco, por un rico que por un pobre. Por eso, y concluyo ya, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Veíamos en Génesis 12:3 la promesa hecha de Dios a Abraham, y vemos como estas bendiciones hoy se nos aplican a ti y a mí. Bendiciones no de tierra, como también afectaba a Abraham, sino que son bendiciones espirituales a todos los que hemos sido justificados por la fe. Todos vamos a heredar esas promesas espirituales dadas a Dios. Por eso se nos dice la palabra del Señor en Romanos 8:17, que nosotros somos herederos de Dios, y ¿qué más? Y coherederos con Cristo. Para concluir, John Stott, un comentarista, resume con lucidez este pasaje, y creo que nos sirve para entender la conclusión de este pasaje. Dice: no podemos, y cito literal, no podemos venir a Cristo para ser justificados hasta que primero vayamos a Moisés para ser condenados, refiriéndose a la ley. Sin embargo, después de haber pasado un tiempo en la ley, hemos de reconocer nuestro pecado, reconocemos nuestra culpa y reconocemos nuestra condenación. No tenemos que quedarnos allí más de lo necesario. Debemos de dejar la ley para que nos envíe a donde Cristo está. Solo en Cristo, solo por la fe en Cristo tenemos salvación. Para que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Sí, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, porque ya no estamos bajo la esclavitud de nuestro pecado, ya no estamos bajo la incapacidad de salvarnos por medio de las obras de la ley, porque ninguno podríamos, y estamos en la fe. Te damos las gracias por tu gracia, Señor. Te damos las gracias porque solamente por la fe en tu obra en la cruz del Calvario tenemos vida eterna. Y también, como hemos escuchado, debemos de preservar en ello. Debemos de vivir como si estuviésemos revestidos de Cristo. Tú debes de ser nuestra prioridad. Debemos de ser irreprensibles. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerlo. Porque en el día a día, Señor, muchas veces podemos olvidarnos de ti, olvidarnos de tu palabra, olvidarnos de lo que hemos creído y actuar igual que el resto de la sociedad. Ayúdanos, Señor, a que tú seas nuestra prioridad, a que tu palabra sea nuestra prioridad, a que tu iglesia sea nuestra prioridad. Y te damos las gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque en ti ya no hay ricos y pobres, ya no somos judíos, gentiles, americanos, europeos, hombres, mujeres, sino que somos uno en ti, solamente por tu obra en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, si en esta mañana
hay alguna persona que no ha creído en ti como su único y suficiente Salvador, que tú le salves, que le lleves al arrepentimiento y que crea en ti. Esto oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén.